Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a mostrar para los ingenieros agropecuarios y para en la formación en licenciatura en cuanto a precálculo o fundamentos de las matemáticas eh, y cálculo diferencial y cálculo integral, pues una aplicación de la solución de ecuaciones en R, en los números reales. Entonces, ese estudio de los números reales, una aplicación en ellas es cómo nos capacita para resolver problemas de física. En este caso, determinar la resistencia en un circuito paralelo. Entonces, el Purcell, que es un libro de cálculo muy bueno, tiene en su página 16, ejercicio 77, que nos dice que la fórmula 1 sobre R igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 proporciona la resistencia total R en un circuito eléctrico debido a tres resistores R1, R2 y R3 conectados en paralelo. Si la resistencia R1 se mueve entre 10 y 20 y la resistencia de R2 se mueve entre 20 y 30 y la de R3 entre 30 y 40, determina el rango de valores de la resistencia total. Entonces eso es lo que buscamos acá. Entonces, ¿cómo resolverlo? Entonces vamos a ver cómo valiéndonos de SymPy y de LaTeX podemos resolver este problema. Entonces copiamos este enunciado, que cuando se copia de PDF tenemos que hacer varias ediciones en LaTeX. Entonces nos vamos acá para decirle, bueno, este es un cuaderno que es para resolver sistemas de ecuaciones. En realidad este es un problema de desigualdades. Entonces lo vamos a hacer mejor nos vamos al explorador y dentro de ecuaciones en R cerramos y creamos uno de inecuaciones en R. Entonces creamos acá dentro de los números reales un cuaderno para inecuaciones en R. Entonces aquí nos vamos a crear una nueva carpeta, le ponemos inequation in los números reales .ip, bueno, como carpeta inecuaciones en R y le damos enter, y cuando estamos en ella la desplegamos, es decir, la ponemos hacia abajo para que creamos un archivo sobre inecuaciones, inequation in R punto IPYNB, un cuaderno Júpiter, enter, y nos lo crea. Entonces ya en él nosotros en la línea Markdown, en la cuarta línea me gusta más, entonces copiamos ese planteamiento del problema, nos dice cuál fórmula. Pues miren que en PDF no copia la fórmula bien, entonces simplemente borras todo eso y le escribes doble símbolo de dólar, 4 símbolos de dólar, y los separas y le escribes que la fórmula era frac 1 sobre R 1 dividido R, o sea, el recíproco de la resistencia total, y aquí le pones el backslash en lenguaje LaTeX, es igual a el recíproco de la resistencia R1, 1 sobre R sub, y dejamos así para que lo pongamos para los otros tres. Entonces control C, hicimos más control V más control V, le ponemos entonces R1, R2 y R3, y así ya tenemos la fórmula. Entonces tenemos que proporciona la resistencia eléctrica, la resistencia R total, aquí le ponemos la resistencia total R y lo denotamos a esa variable entre signo de dólar, en un circuito eléctrico debido a tres resistencias R sub 1. Entonces aquí le borramos y delimitamos el subíndice entre llaves, R sub 2, otra vez R sub, delimitamos entre llaves, R sub 2 y R sub 3. Entonces aquí nos vuelve R sub 3. Bueno, pues entonces también lo denotamos, aquí le denotamos entre llaves y terminamos con signo de dólar, R2 y R3. Aquí le quitamos este espacio,
conectadas en paralelo. Entonces nos da esa resistencia eléctrica. Aquí nos da R2, R1, está perfecto. Le quitamos este espacio. R2 y R3 conectadas en paralelo, y nos dicen que sí, y lo denotamos mejor entre doble símbolo de dólar, y nos vamos a ver los rangos en que se mueven estas resistencias y determine el rango en que se mueve entonces R. Vamos a ver entonces cómo podemos encontrar el rango en el que se mueve R. Entonces, pues para eso vamos a aplicar que yo puedo la propiedad de aditividad entre desigualdades. Bueno, pero por acá vamos a escribir todas las desigualdades, entonces me queda que R1 está entre, es menor o igual, entonces aquí es backslash, así, menor o igual es LEQ, es decir, low equation, low equal. El low equal aquí lo vamos a poner en inglés, el vocabulario, entonces aquí le ponemos vocabulary, y es que el código en late es LEQ porque menor o igual se escribe low equal, entonces ponemos low equal, como que, y para que veamos, hombre, es que quieres aprender LaTeX, aprende inglés, quieres aprender Python, aprende inglés, es decir, en realidad los códigos están asociados al lenguaje inglés. Entonces así, menor o igual, entonces low or equal, menor o igual, low or equal, LEQ. Entonces se lo vamos a utilizar para desigualdades. Aquí le decimos Shift Enter, y R1 aquí le ponemos entonces subíndice con guión bajo, delimitamos el 1 entre llaves, y después sigue menor o igual, entonces quitamos 3 puntos, menor o igual que 20, es decir que R1 está entre 10 y 20, y R2 está entre, entonces aquí también va R2, aquí también me da backslash LEQ, y aquí también backslash RQ, backslash LEQ, low equation, y aquí también subíndice y delimitar entre llaves el subíndice, y delimitar entre llaves el subíndice, y por último y, entonces aquí le ponemos, bueno, dejémoslo como mejor, con solo delimitar en un par de símbolos de dólar para que nos quede ecuación en la línea de redacción, ¿cierto? Entonces eso tiene un nombre también diferente, pero se me escapa en este momento. Aquí le ponemos, y entonces aquí le ponemos otra vez símbolo de dólar, 30 menor o igual que R3, entonces aquí le ponemos R sub 3, luego menor o igual que 40, y lo que le piden entonces es determine el rango de valores para R. Entonces para eso vamos a determinar entonces el rango de valores para los recíprocos, para la suma de los recíprocos de R. Entonces vamos a aplicar, bueno, pues le ponemos aquí en una línea Markdown, señalas M, y luego escribes, bueno, numeral solución, y que lo que vas a aplicar es que usted puede, desigualdades del mismo sentido las puede sumar lado a lado. Entonces aplicaremos que las desigualdades, ¿sí?, igualdades del mismo sentido se pueden sumar lado a lado, queriendo decir que si alguien es menor que, si una es menor o igual que B, y un C es menor o igual que un D, entonces A más C, es decir, la suma de los menores, siempre es menor o igual que la suma de los mayores.
Es decir, si sumas pequeños, pues te queda una suma que es menor o igual que la suma de los grandes. Eso es lo que podemos decirlo de manera intuitiva. Entonces, ese es el principio que aplicaremos. Entonces vamos a ver, a determinar en qué rango se mueven los recíprocos de R1, R2 y R3 y luego sumamos. Entonces, podemos escribir como una implicación lógica, ya que vimos condicionales. ReHT arrow, y él no lo completa, y aquí no lo pone. ReHT arrow, y nos dice, bueno, ¿y qué podemos poner? El que R1 esté entre 10 y 20, control C, el que R1 esté entre 10 y 20 implica que su recíproco está entre 1 sobre 20 y 1 sobre 10. Entonces, que su recíproco frac 1 sobre R1 sobre R1 va a estar es entre 1 sobre 20, entre frac, entre 1 sobre 20, 1 sobre 20 y 1 sobre 10. Es decir, que se cambia el orden en el que va la desigualdad original cuando se aplican recíprocos. Eso es una propiedad de las desigualdades de valores no negativos o de lados no negativos, muy bonita. Muy bonita. Entonces aquí le ponemos 1 sobre 20, en este caso sobre 10. Entonces así tenemos, y de manera análoga lo hacemos para los demás. Entonces miren cómo nos queda editado y nos dice efectivamente que si R1 está entre 10 y 20, entonces es su recíproco está entre 1 sobre 20 y 1 sobre 10. Esa implicación lógica, y aquí le ponemos unos espacios con Q quad para que sea un espacio grandecito, Q quad, después antes de la flecha y después de la flecha, Q quad. Y aquí le ponemos, bueno, que se nos fue Q quad, Q quad se nos fue 3, entonces por eso nos pone el error. Miren cómo queda bonito. Y luego lo haces para las demás. Entonces dicen, control C, control V, control V y control V, que lo vamos a necesitar 4 veces. Entonces, y como R2, entonces aquí ponemos R2. Esta es entre 20 y 30. 20 y 30. Entonces 1 sobre R2, aquí ya sería 1 sobre R2, está entre 1 sobre 30 y 1 sobre 20. 1 sobre 20. Y como R3 nos dijeron que estaba era entre 30 y 40. Entonces 1 sobre R3, ese es para R3, sobre R3 estaba entre 30 y 40, entonces su recíproco está entre 1 sobre 40 y 1 sobre 30. Y luego entonces sumas lado a lado esas tres. O sea, te voy a mostrar que aquí vamos a cortar línea y ya mire cómo queda. Entonces nos quedan las tres. Si R1 está entre 10 y 20, su recíproco está entre 1 sobre 20 y 1 sobre 10. Y si R2 está entre 20 y 30, entonces su recíproco está entre 1 sobre 20, entonces 1 sobre 30 y 1 sobre 20, y así para R3. Y ahora estas desigualdades del mismo sentido de la derecha se pueden sumar lado a lado para así poder tener el rango en el que se mueve el recíproco de R. Entonces, sumando lado a lado, eso nos queda que aquí ya le quitamos la primera parte. Entonces, que de donde se infiere que 1 sobre 20 más 1 sobre 30, o sea, aquí le vamos a poner control C, control V, más 1 sobre 30 más 1 sobre 40, 1 sobre 30 más 1 sobre 40, 1 sobre 20 más 1 sobre 30 más 1 sobre 40 es menor o igual que
1 sobre R1 más control V, 1 sobre R2, entonces aquí le ponemos R2 más 1 sobre R3 más control V, 1 sobre R4, ¿cierto? Entonces R3. Y este nos queda 1 sobre 10, 1 sobre 20 y 1 sobre 30 más control V, 1 sobre 20 más control V, 1 sobre 30. Y así nos queda ya la suma. Entonces miren, nos dice la suma de ellos está entre la suma de los menores y la suma de los mayores, aplicando el principio de que la suma de los pequeños siempre da menor o igual que la suma de los grandes. Y reemplazas de que esta suma por hipótesis es 1 sobre R. Entonces lo que tienes ya es que en qué rango se mueve el recíproco de la resistencia total. Entonces aquí ponemos 1 sobre R, es decir, le quitamos el subíndice y quitamos todos los demás sumandos de acá, del centro de esa desigualdad. Y así ya nos queda que entonces, como conclusión, que el recíproco de la resistencia total está entre estas dos sumas de fracciones. Y luego, por último, ya le dices, bueno, entonces, y si aplicas otra vez recíproco, entonces 1 sobre R está, R, entonces 1 sobre R, ya ahora sí R, está entre menor o igual. Aquí le pones menor o igual. Aquí ya le pones 1 sobre, aquí le pones frac 1 sobre el recíproco de, y aquí también 1 sobre, con el backslash, 1 sobre, y aquí le dejas este espacio, aquí le pones en la otra llave que se nos fue, aquí le pones espacio, y pones que esta parte va a quedar abajo, entonces lo tomamos, la parte de arriba va a quedar abajo, control C, control V, y la parte de abajo va a quedar arriba. En las desigualdades es muy bueno porque cambia esos sentidos, control C, control V. Entonces así ya tenemos la respuesta, y es que la resistencia total va a estar en el recíproco de esta suma de recíprocos y la suma y el recíproco de esta otra suma de recíprocos. Ya con eso entonces nos queda efectivamente la respuesta que nos querían era en qué rango se mueven esos. Y para corroborar ya lo haces con Python y dices así, entonces calcule esos recíprocos. Entonces le dice, bueno, pues 1 dividido 10 más 1 dividido 20 más 1 dividido 30. ¿Eso cuánto da? Él nos dice, pues eso da, le seleccionas el Virtual Environment, le dice 5.45. ¿Y el otro? ¿Cuánto da? Bueno, pues entonces ya reemplazas, ya el otro es 1 sobre 20, 1 sobre 30 y 1 sobre 40. Entonces copias ese código Python y le pones ya 1 sobre 20, 1 sobre 30 y 1 sobre 40, y te dice que es 9.23, es decir, la resistencia total está entre 5.45 y 9.23. Entonces ya así ponemos aquí, por lo tanto la resistencia total está entre bueno, pues lo ponemos así, esa resistencia total está entre, es mayor o igual, cuando lo leemos de derecha a izquierda, que 5.45, que 5.45 barra, le ponemos overline 45, porque es un racional infinito periódico, y aquí le ponemos 9.237, bueno, también tiene un periodo 237.69, así. Entonces 9.overline 230
230, ¿230 qué? 769, ahí ya quedó. Entonces ya nos quedó que efectivamente la resistencia total, aquí me faltó el menor o igual, está efectivamente entre 5.45 y 9.23769. Muchas gracias.